pasando en Asia. Los países asiáticos, específicamente en todo lo que es el manejo de carga para el comercio exterior, están avanzando muchísimo en temas de trazabilidad. Probablemente ustedes conozcan, hay un grupo de trabajo en APEC, que es un grupo de trabajo que se llama Supply Chain Visibility o visibilidad de la cadena de suministro, donde los países asiáticos están trabajando muy activamente en implementar la visibilidad usando tecnologías de radiofrecuencia, es decir, desde que los contenedores lleven chips de radiofrecuencia, las paletas que están dentro del contenedor, los productos, y tener una trazabilidad y una visibilidad desde que el contenedor sale de origen hasta que llega al destino. No solamente por la parte gubernamental, que es lo que corresponde en este caso a las aduanas de los respectivos países, sino también por la parte de las empresas privadas para poder saber en qué parte de la cadena se encuentra la carga en un determinado momento. Entonces, lo que acá está pasando básicamente es que si yo soy el dueño de la carga, o si estamos hablando de SUNAT o aduanas como entidad relacionada al tema de carga, lo que sucede en la práctica cuando no hay visibilidad, que es lo que está pasando hoy en día, es que el dueño de la carga solamente maneja información de lo que le corresponde. Pero cuando quiere tener información de lo que está pasando en otras partes de la cadena, con su producto, pero al que no tiene información simplemente está ciego. Entonces, cuando hablamos de visibilidad, no solamente hablamos de visibilidad de la información que corresponde a nuestros productos, sino a nuestros productos en los diferentes puntos de la cadena que probablemente nuestra empresa no controle, ¿no? Tanto sector privado como sector gobierno. Entonces, en este escenario que estamos hablando de RFID, un factor clave es el tema de los estándares, ¿no? Y cuando hablamos de estándares, estamos hablando de 3 niveles de estandarización. Primero, la identificación. El día de ayer tuve la oportunidad de estar en una presentación que se hizo sobre la factura electrónica y se está avanzando muchísimo este tema. Y cuando nosotros un poco comentábamos para ciertos sectores, porque queda claro que no todos los sectores están trabajando con el estándar de identificación que nuestra institución GS1 difunde, que es el famoso que se conoce como el código de barras, que va impreso en los diferentes productos y que es más conocido cuando el producto pasa por el punto de venta en los diferentes retailers o supermercados. Cuando nosotros hablamos de ese estándar, estamos hablando del estándar de identificación. Es un estándar global, existe un estándar global que nos permite identificar de manera única a cada uno de los productos a nivel unitario, a nivel caja, a nivel pallet, que se comercializan en cualquier parte del mundo. Este estándar se llama el estándar GS1 y es un estándar multisectorial que puede ser utilizado desde un champú hasta una pieza fundida o una barra de construcción. O sea, es un estándar a nivel multisectorial. Y como les comentaba, es un estándar que se utiliza a nivel del ítem, de la caja y de la paleta. Este estándar de identificación, que es un estándar de identificación global, también permite identificar ubicaciones, si estamos hablando de identificar al dueño de la carga, si estamos tratando de identificar si mi carga se encuentra en mi almacén central de ATE, o ya llegó al almacén central del Callao, o ya salió del país, toda esa información puede ser codificada también mediante un código internacional. Los transportes, también los puntos en los cuales va pasando cada uno de mis productos, pueden ser identificados con un estándar. En la práctica, las empresas que no utilizan los estándares, y nos queda claro que muchas empresas no lo hacen aún, lo que hacen las empresas es utilizar códigos internos para poder identificar cada uno de estos puntos, incluyendo los productos, ¿no? Y como decía hace un momento, cuando uno usa estos códigos internos, uno los soluciona, es decir, el código interno finalmente es válido solamente para el que lo generó. Al ser un código interno no estandarizado, cuando el producto sale de la empresa, la otra parte del negocio no le interesa y lo vuelve a codificar, con lo cual un mismo producto puede tener hasta 10 códigos diferentes o tantos códigos como usuarios hay en la cadena. Entonces, acá lo que se propugna es que lo ideal, porque esos estándares son de recomendación a nivel internacional, no hay ninguna ley que diga usted está obligado a usar estos estándares, sino simplemente son recomendados a nivel internacional.
Lo ideal es que un producto, cuando es fabricado, se le coloque un código estándar, y ese código estándar sea como la libreta, el DNI, o la partida de nacimiento del producto, y se mantenga a lo largo de la cadena. Eso es muy importante. Los otros estándares están relacionados a captura de información. O sea, por un lado tengo la identificación, el número que me identifica el producto. Y luego decido si ese número yo lo voy a transcribir a un código de barras, a un código bidimensional, a estos códigos QR, o inclusive si uso la tecnología de RFID. RFID finalmente es una forma de capturar automáticamente diferentes tipos de información. Entonces, hay estándares de identificación, hay estándares de captura de datos, y adicionalmente hay estándares de comunicación. O sea, una vez que tengo definida la estructura de la información, sé cómo la voy a automatizar. O sea, voy a usar un código de barras, voy a usar RFID. Cuando esta información que ya la capturé la quiero comunicar a cualquiera de mis socios de negocios, esa forma de comunicar esa información también responde a un estándar internacional. Todos estos estándares que he mencionado se encuentran desarrollados y están disponibles. Son estándares abiertos, no hay que pagar por utilizarlos, y la recomendación de nuestra organización siempre es, frente a cualquier tipo de implementación, usar estos estándares internacionales, puesto que dejan abierta que esta implementación pueda comunicarse con cualquier otra implementación en cualquier parte del mundo, y si estamos hablando específicamente del sector gobierno, con otros países o con otras economías usando estos estándares internacionales. Entonces, dentro de los estándares de captura automática de datos, un elemento para capturar automáticamente los datos es RFID. ¿Qué cosa es RFID? Es una tecnología que como tecnología no es nueva. Esta tecnología data de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la tecnología ya existe hace muchísimos años y realmente se crea en la Segunda Guerra Mundial básicamente para que los aviones aliados pudieran identificar cuál avión pertenecía a los aliados, de tal manera que a ese avión no lo derribaran, ¿no? Porque lo que pasaba antes de que implementaron estos transponders, que en esa época eran unos transponders que se colocaban en los aviones, era que obviamente ahí no habían radares, no había nada de estas cosas, simplemente todo era visual. Entonces yo en mi avión podía estar detrás de un avión que yo suponía que no era aliado y le disparaba, y probablemente sí era aliado y estaba realmente matando a un compañero mío. Entonces lo que hicieron, y ahí aparece la tecnología, dijeron pongamos unos transponders tan sencillos que cuando yo vea un avión, lo que hago es, desde mi avión le mando una señal, y lo único que voy a esperar es que si tiene el transponder el avión y por lo tanto es aliado, ese avión me va a devolver la señal. Si me devuelve la señal, yo sé que es aliado y no le voy a disparar. Por eso digo que como tecnología, porque esa es la tecnología de RF, no RFID, existe desde la Segunda Guerra Mundial. No es una tecnología nueva. ¿Qué es lo nuevo de RFID? Precisamente el ID, o sea, la identificación. O sea, la tecnología existe, es más, muchas empresas hoy en día, a nivel de aplicaciones en sus centros de distribución, ya tienen implementada la tecnología de radiofrecuencia. Por eso cuando uno dice radiofrecuencia, sí, yo vengo usando radiofrecuencia. Lo que están usando esas empresas es capturan automáticamente la información con un código de barras y transfieren esta información a través de los terminales portátiles a su centro de cómputo, a su servidor, a través de radiofrecuencia. O sea, esa es la diferencia, por ejemplo, entre los capturadores en batch, ¿no? O sea, yo capturo, guardo en el PDA, y al final del día me acerco, lo conecto a un Cradle y bajo la información. Entonces eso ya prácticamente se elimina, porque radiofrecuencia lo que hace es simplemente yo capturo información y en tiempo real voy transfiriendo esa información para la toma de decisiones. Entonces, repito, esa tecnología existe. Lo nuevo es la parte de la identificación. ¿Esto qué significa? Significa que ya los productos, las cajas, las paletas, ya no les coloco un código de barras, sino les coloco un chip de radiofrecuencia, ¿no? Uso el capturador ya no lee el código de barras, sino tiene un lector de radiofrecuencia, captura la información y la transferencia de información vía radiofrecuencia es exactamente igual a como lo he explicado hace un momento. Entonces, lo novedoso que trae RFID es básicamente
la parte del ID, de la identificación que reemplaza, o sea, el chip reemplaza al código de barras. ¿Cuáles son los tres elementos que componen un sistema de identificación por radiofrecuencia? Por un lado, tenemos el hardware, que son las antenas y los readers. Tenemos los tags, ya vamos a hablar un poco más sobre el detalle de los tags, y los sistemas de información. En el caso de las antenas y los readers, realmente hay diferentes tipos de tags, eso lo vamos a ver en las láminas que siguen, pero los tags que más se utilizan son los que se conocen como tags pasivos. Un tag pasivo es un tag que, si lo queremos ver así, está dormido, no emite información, está prácticamente dormido hasta que el tag se acerca a un área de influencia. Y el área de influencia son las antenas. Entonces, si por ejemplo yo tengo un photocheck que tiene un tag de radiofrecuencia en ese momento colgado, y resulta que esa puerta por donde todos hemos entrado y vamos a salir